Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es ¿quién es Paolo Gucci? Paolo Gucci nació el 29 de marzo de 1931 en Florencia. Su padre, Aldo Gucci, era hijo del fundador de Gucci, Guccio Gucci. Fue el diseñador jefe de Gucci a finales de la década de 1960. En 1978 su padre lo nombró vicepresidente de Gucci. En 1980, Paolo lanzó en secreto su propio negocio usando el nombre de Gucci sin decírselo a su padre ni a su tío Rodolfo. Cuando se enteraron, ambos se enfurecieron y lo despidieron de Gucci en septiembre de 1980. Además, su padre Aldo lo demandó, amenazando con cortar a cualquier proveedor de Gucci que firmara con Paolo. En 1984, buscando venganza, Paolo logró que su padre Aldo fuera destituido de la empresa con la ayuda de su primo Maurizio Gucci, quien recientemente se había convertido en el accionista mayoritario. Paolo también informó a las autoridades fiscales de Estados Unidos sobre la evasión de impuestos de su padre. En 1986, Aldo fue condenado a 1 año y 1 día de prisión por evasión fiscal. En 1987, Paolo vendió todas sus acciones de Gucci a la compañía árabe Investcorp por $42,5 millones. Tras haber gastado grandes cantidades de dinero y tomar malas decisiones comerciales, se declaró en quiebra en 1993. En 1952, Paolo Gucci se casó con Yvonne Moschetto y tuvo 2 hijas con ella, Elisabetta y Patrizia. Su matrimonio se disolvió y en 1977 se casó con la socialité británica Jenny Garwood y tuvo una hija con ella, Gemma Gucci. En 1990 se separó de su segunda esposa Jenny Garwood después de tener una aventura con Penny Armstrong de 19 años. Tuvo 2 hijos con ella fuera del matrimonio, Alisa y Gabriele. En 1994 pasó 5 semanas en prisión por no pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos de su segunda esposa Jenny Garwood y su hija. Paolo Gucci falleció en Londres el 10 de octubre de 1995 a los 64 años de edad debido a hepatitis crónica, esto en medio de un proceso de divorcio. En la película House of Gucci del año 2021, Paolo Gucci es interpretado por el actor estadounidense Jared Leto. En abril de 2021, la hija de Paolo, Patrizia Gucci, criticó la representación que de su padre hizo el actor Jared Leto al hacerlo lucir con un cabello descuidado y un traje de color lila. Ella dijo: horrible, horrible, todavía me siento ofendida. En 1998, tras la muerte de Paolo Gucci, algunos años después, su amante Penny fue entrevistada por un diario. Esta entrevista nos deja ver un poco más acerca de este personaje. A continuación, la transcripción de este artículo. En el folleto del subastador, las extravagantes descripciones del contenido de la hermosa y elegante casa atrajeron a cientos de compradores. Penny Armstrong, de 28 años, amante del fallecido Paolo Gucci de la dinastía de la moda, no estaba entre los cazadores de gangas que llevaban catálogos de rebajas mientras inspeccionaban su antigua casa. No veré nada del dinero, dice Penny, y no podría soportar ver las cosas que Paolo amaba vendidas a extraños. Lo extraño mucho y me dolería demasiado. Los muebles y accesorios de The Normans, una casa con entramado de madera del siglo XVII en Rosper, cerca de Horsham, en el oeste de Sussex, se vendieron por 324,000 libras esterlinas. Este dinero, al igual que el 1,5 millones de libras esterlinas recaudadas con la venta de la mansión, fue directamente a los destinatarios. Penny compartió la casa con el multimillonario Paolo durante 5 años, hasta su muerte en 1995 a la edad de 64 años por insuficiencia renal y problemas cardíacos. Ahora ella y sus 2 hijos, Alisa y Gabriele, no tienen un centavo y la mujer que alguna vez disfrutó de un estilo de vida con champán se encuentra bebiendo cerveza en el local de su pueblo. Paolo, nieto del fundador del Imperio Gucci, estaba en quiebra cuando murió. Atrás quedaron las antiguas mesas italianas de nogal, los óleos del siglo XV y la cama con dosel barroco florentino. No dejó nada de la fortuna de 26 millones de libras que poseía cuando Penny lo conoció.
Hoy vive con su hermana en una pequeña casa de campo, luchando por encontrar algún sentido a su pasado y su futuro. No tengo idea de lo que voy a hacer ahora, dice Penny. La venta de nuestras cosas ha sido la agonía final. En el catálogo hay fotos de adornos que compramos juntos en tiendas de antigüedades. Esa parte de mi vida ha terminado. No puedo creer lo que ha sucedido. Penny Armstrong tenía 19 años cuando consiguió un trabajo en los establos de Gucci. Le encantaban los caballos y había entrenado con ellos después de dejar la escuela. Era un trabajo mal pagado, pero era todo lo que siempre había querido hacer. Antes de conocer a Paolo, había tenido una vida bastante normal. Su padre era un ingeniero informático y ella había ido a la escuela integral local. Nada la había preparado para el romance con un diseñador multimillonario más del doble de su edad. Desde su primer encuentro en el patio del establo, Gucci parecía decidido a perseguir a la adolescente de cabellos llameantes. Insistió en darme la mano, que estaba muy sucia porque había estado trabajando, dijo Penny. Me sentí incómoda, pero él fue encantador conmigo. Era un hombre mayor y atractivo, y me sorprendió que se molestara en hablar conmigo. Unos meses después me preguntó si me gustaría ir a los Estados Unidos a conocer caballos americanos, técnicas de entrenamiento. Salté cuando tuve la oportunidad. Nunca se me ocurrió que él me quisiera por alguna otra razón. Paolo me invitó a cenar para hablar sobre el viaje. Parecía decidido a tranquilizarme y hacerme disfrutar. Era muy carismático, todo salió bien y hablábamos de todo. Me preguntó si me gustaría ver su casa. Por supuesto que sí. Mientras caminábamos pensaba en lo hermosa que era. Luego, en la piscina, dijo: ¿Cómo te sentirías si te dijera que me estoy enamorando de ti? Esto me sorprendió. Lo primero que pensé fue que estaba casado. Su esposa Jenny y su hija Gemma vivían en Nueva York la mayor parte del tiempo, pero él todavía estaba casado. No supe qué hacer o decir, así que me fui. Mientras caminaba a mi casa me sentía halagada pero no interesada y un poco preocupada de que eso pudiera afectar mi trabajo. Pero Penny encontró a Paolo persistente y persuasivo. Llamaba constantemente mientras estaba de negocios en Italia hasta que ella le dijo firmemente que no estaba interesada. Él pareció aceptar su decisión hasta que ella voló a Estados Unidos para su curso de 2 meses. Entonces Gucci usó todo su encanto. Llamó un par de veces durante unos minutos para ver cómo estaba. Gradualmente nuestras llamadas se hicieron más largas. Fue una progresión natural a varias llamadas telefónicas al día. Ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo. Probablemente fue la mejor manera con la que pudo haberme cortejado. Llegué a conocerlo lentamente durante varias semanas. Construimos una amistad por teléfono. Luego vino a arreglar algunos asuntos y vino a verme. Tenía muchas ganas de verlo, pero no era amor. Trató de lucirse un poco y me llevó a un restaurante, luego a un club nocturno. Tuvimos nuestro primer beso esa noche y me estaba empezando a gustar más. Antes de regresar a Inglaterra, Paolo me dio un anillo de oro de Tiffany's. Me dijo que me recogería en el aeropuerto y que si lo usaba sabría que estaba interesado en él. Eso era típico de Paolo. Le gustaba arriesgar las cosas y era muy persuasivo, encantador y lleno de cumplidos. Me hizo sentir especial e interesante. La noche antes de llegar a casa me entró el pánico porque perdí el anillo entre mi ropa. Al final lo encontré y me lo puse. Hicimos el amor por primera vez cuando llegué a casa. Digamos que me hizo querer quedarme con él. Penny volvió a vivir en la granja, pero fue muy difícil. El resto del personal sabía lo que estaba pasando e hizo comentarios sarcásticos sobre el asunto. Entonces Paolo le pidió a Penny que se mudara con él. Ella todavía no estaba enamorada, pero él fue persistente. Para entonces me agradaba lo suficiente como para querer ver hacia dónde iba esta relación. Sé que la gente me ha acusado de nunca amarlo, pero lo hice. El amor llegó gradualmente. Me gustó más y luego me enamoré. Cuando Penny se mudó con Paolo en enero de 1991, su estilo de vida extravagante no se parecía a nada que ella hubiera conocido. Paolo estaba tan acostumbrado a que la gente hiciera todo por él, ni siquiera había estado en un supermercado. Ella agregó, era muy fácil para él sacar la tarjeta de crédito y pagar lo que quisiera. En Londres iba a Harrods y compraba camisas de 100 libras. Me costó un poco acostumbrarme. Al principio simplemente caminaba por su hermosa casa mirando sus cosas. Fue tan encantador. Me compró un automóvil deportivo Mazda rojo brillante para mi cumpleaños número 22 y tenía toda la ropa que quería. Penny se adaptó a su nueva posición como amante de Paolo.
Él la llevó a Italia y Estados Unidos por negocios, y ella lo acompañó a espectáculos de caballos en todo el mundo. En lo que a Penny respecta, su felicidad fue total cuando descubrió que estaba embarazada. Paolo habló de casarse con ella cuando concretó su divorcio, pero había pequeños indicios de que no todo iba bien desde el punto de vista financiero. Penny recuerda que la primera señal fue cuando Paolo llamó a su banco en Suiza para organizar una transferencia por alrededor de 400,000 libras esterlinas, pero se negaron. No había nada en la cuenta. Paolo estaba atónito, no podía creerlo. No sé si tuvo malos asesores financieros o simplemente no escuchó, pero nunca fue de los que aceptaban consejos. Pensé que todo estaba bien, sus negocios parecían exitosos. Nuestra hija Alisa nació en enero y Paolo estaba muy feliz. Dijo que pensaba que ella traería una enorme alegría a nuestras vidas. Su segundo nombre era Gioia, italiano para alegría. Sin embargo, Paolo se preocupó cada vez más por su dinero y le dijo a Penny que tenían que hacer recortes. Vendió sus autos, algunos de los caballos y trató de hacer más eficiente su negocio. No discutió todas sus finanzas conmigo. Cuando miro hacia atrás, creo que debe haber gastado su fortuna de 26 millones de libras. Su estilo de vida era tan lujoso y tenía negocios en todo el mundo en los que estaba invirtiendo dinero. Estaba comprando casas y tiendas y restaurándolas con pisos de mármol macizo. La situación financiera de Gucci se complicó cuando su ex esposa Jenny solicitó el divorcio. Paolo entró en pánico, temiendo que ella pudiera reclamar enormes sumas de dinero, por lo que se declaró en quiebra en 1994. Todo le salió mal entonces, simplemente se intensificaron las cosas. Los acuerdos de licencia fracasaron, hubo un litigio, fueron tiempos difíciles, pero sentí que tenía que ser fuerte por Paolo, porque si le fallaba no tenía a nadie. Como pareja estábamos más unidos que nunca. Si realmente hubiera sido una buscadora de oro, me habría ido cuando comenzaron los problemas, pero no lo hice porque lo amaba. Quería estar allí para él, lo amaba lo suficiente como para estar a su lado. Había disfrutado de la buena vida con él y no me iba a ir porque todo había salido mal. En ese momento no podía soportar el estrés de todo y quería gritar pidiendo ayuda, pero sabía que tenía que seguir ocultando mi dolor. Paolo fue encarcelado por un tribunal de Nueva York durante 7 semanas por no pagar 188,000 libras de manutención a Jenny, y Penny cree que su salud se deterioró como resultado de la terrible experiencia, particularmente el tiempo que pasó en el centro de detención del Bronx. Cuando nació su segunda hija, Gabriele, en agosto de 1995, los problemas hepáticos de larga data de Paolo habían empeorado. Se negó a recibir un trasplante que le salvaría la vida y murió 10 semanas después del nacimiento de su hija sin dejar testamento. No había ni rastro de su fortuna. Estaba devastada, sin Paolo para protegerme, estaba expuesta a todas las críticas sobre cómo había estado con él solo por su dinero, pero sabía que no quedaba nada y había decidido quedarme. Con Paolo fuera, los cobradores se mudaron de inmediato y me dijeron que tenía que salir de la casa. Ni siquiera tuve la oportunidad de llorar como es debido. Penny y los niños se quedaron en la casa de 10 habitaciones hasta que la vendieron, pero luchó para pagar las facturas y trabajó en un hotel cercano para pagar la calefacción. Sin dinero para llevar la casa ni los establos, los 80 caballos árabes que había cuidado con Paolo sufrieron. Fue declarada culpable de maltrato a los animales y fue inhabilitada para tener caballos durante 5 años, y se le ordenó pagar una indemnización de 20,000 libras. No sé qué pasó, no actué ni reaccioné como un ser humano normal, dice Penny. La gente piensa que soy un monstruo por eso, y sé que la gente no puede entender, pero tendré que vivir con eso. Mientras juega con su anillo de oro, Penny agrega: pasé de la pobreza a la riqueza y a la pobreza nuevamente. La vida con Paolo era como una montaña rusa. Todo el mundo debe haber pensado que lo tenía todo, pero me quedo sin nada. Amaba a Paolo y todavía lo extraño desesperadamente. No sé si alguna vez podré aceptar lo que ha sucedido. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.